Herkese merhaba. Desde hace un tiempo vengo observando que la gente está mostrando mayor interés por los nombres turcos e incluso por nombrar a sus hijos así, sin ser turcos. Así que he pensado que hoy podíamos repasar los nombres turcos que más se usan en Turquía y también los más populares entre los extranjeros. Si sentís curiosidad o estáis buscando ideas para nombres, pues tendréis que quedaros a ver este vídeo. Antes de empezar querría refrescaros la memoria y deciros que yo ya tengo un vídeo hecho sobre los nombres turcos, cómo funcionan, sus características y algunos ejemplos. Y también sobre los apellidos, porque es una historia muy curiosa, ya que hasta hace 90 años los turcos no tenían apellidos. Los dos vídeos están apareciendo en pantalla por si queréis ir a verlos después de ver este. Entre el más del millón de bebés nacidos en Turquía en el año 2021, el nombre más repetido para niño fue Yusuf, que es la misma versión del nombre en árabe y que equivaldría a nuestro nombre José. Así que si os llamáis Yusuf, José o alguna de sus variantes, por favor dadle like al vídeo. Porque curiosamente tengo que deciros que en España José también es uno de los nombres más utilizados. ¿Y cuál es entonces el nombre más utilizado para niñas? Pues es Zeynep, que no tiene equivalencia en español, pero que viene del nombre Zainab en árabe y que significa joya del padre. Como habéis podido ver, los dos nombres más populares en Turquía en los últimos años tienen origen árabe. Pero no son los únicos, así que vamos a ver qué nombres están en el top 10 elegidos por los turcos para nombrar a sus hijos. Empezamos con Alparslan, que es un nombre histórico, y digo que es un nombre histórico porque perteneció al segundo sultán de la dinastía selyúcida, que fue un gran conquistador y que sentó las bases para la conquista turca de la península de Anatolia. De ahí que el nombre signifique león valiente, Alp valiente y Aslan o Arslan león. Por cierto que con esta misma raíz Alp también tenemos otros nombres que están apareciendo aquí en pantalla como Alp, Alper o Alperen. En realidad poner nombres históricos en Turquía es relativamente común. Tenemos otros, por ejemplo, Atila por Atila, Cengiz por Gengis Khan, Timur por Tamerlán, Tomris por la reina Tomiris o Tamiris según las fuentes. Vamos con otro nombre de chico también muy utilizado en Turquía, que es Miraç. Es la versión turca de un nombre en árabe que hace referencia a la ascensión del profeta Mahoma al cielo. Por eso el significado de este nombre es ascensión. Curiosamente nosotros en nuestra cultura también tenemos el nombre de Ascensión, que es un nombre de mujer y que hace referencia a la ascensión de Jesucristo al cielo. Eymen, también de origen árabe y significa que tiene justicia y fortuna. En realidad de este nombre no existe ningún equivalente en nuestro idioma, pero se me vienen a la mente el nombre de Justo, que significa eso, que tiene justicia, o el nombre de Félix, que significa que tiene fortuna. No sé qué opináis vosotros. Vamos con otro nombre también muy popular según las estadísticas y es Ömer Asaf. Ömer es una variante turca del nombre original árabe que es Umar y que significa la vida. Por eso Ömer significa larga vida, prosperidad, florecer. Y Asaf también viene del árabe y significa recolector, por lo que el nombre completo sería algo así como recolector de larga vida y de prosperidad. De este nombre tampoco tenemos un equivalente en nuestro idioma, aunque por significado se me vienen a la mente los nombres de próspero o de florentino, que significa floreciente. Y por cierto que el nombre chino Tao significa también eso, larga vida. Hamza también es un nombre muy utilizado en Turquía, viene del árabe y significa fuerte, firme. Vamos con otro nombre muy utilizado también en Turquía, que es Göktuğ. Es de origen turco, no es de origen árabe como todos los que hemos estado viendo hasta el momento y su significado necesita una explicación. Por un lado, gök significa azul cielo o a veces también directamente cielo. Y la otra palabra, tú, es un estandarte que estáis viendo aquí en pantalla. Estaba hecho con pelo de cola de caballo y tenía diferentes colores para diferenciar los rangos entre las tribus antiguas turcas. Por tanto, la traducción de este nombre más precisa sería estandarte de cola de caballo de color azul cielo. Evidentemente no existe ningún equivalente en nuestro idioma, pero en Turquía sí que existen más nombres formados con la palabra tú. Por ejemplo, los que estáis viendo aquí en pantalla, tendríamos Tucán, que significaría estandarte de cola de caballo de color rojo sangre,
o Tuğçe, que es un nombre de mujer. Seguimos con otro nombre más repetido entre los niños nacidos en estos últimos años en Turquía y es Aras. Aras es el nombre de un río que nace en Turquía y que transcurre por otros países como Armenia, Afganistán o Irán. Esto quizá nos puede resultar algo chocante porque en nuestra cultura no es habitual que las personas lleven nombres de ríos, a excepción quizá del nombre masculino de Nilo, que por cierto en Turquía también existe, pero es femenino y se dice Nil. Pero entre los turcos es bastante habitual que las personas lleven nombre de río o de montañas. Y no solamente tenemos Aras, podemos encontrar muchos otros ejemplos que están apareciendo aquí en pantalla. Ceyhun, Menderes, pero también de mares como Ege, que es el mar Egeo. Vamos con otro nombre que los turcos también eligen mucho para llamar a sus hijos, al menos en los últimos años, y es Kerem, viene del árabe Karim y significa nobleza y bondad. Nosotros no tenemos un nombre que se equipare a este, pero por ejemplo Alberto significa también lo mismo, significa nobleza. Seguramente que si os digo que Mustafa también está en esta lista y que ha sido muy elegido entre los turcos para llamar así a sus bebés, pues no os va a sorprender porque es un nombre muy conocido también en el extranjero. Como casi todos los demás nombres, viene del árabe y significa el elegido, es un epíteto para nombrar al profeta Mahoma. Nosotros en español tenemos el nombre Eloi, que también significa el elegido. Y ya el último nombre de chico en este top 10 es Ali. Ali significa elevado y sublime. Y bueno, nosotros pues tampoco tenemos un nombre similar en nuestro idioma, pero por ejemplo Celso tiene ese mismo significado. Ahora pasamos a los nombres más populares de niñas y aparte de Zeynep tenemos Elif. Sin sorpresas tampoco porque también es un nombre muy conocido en el extranjero. Elif es el nombre que recibe la primera letra del alfabeto árabe, Alif, y como su propia forma indica, la propia forma de la letra que estáis viendo aquí en pantalla, el nombre significa esbelta. Defne también es un nombre muy elegido para las niñas en Turquía. En realidad este nombre viene del griego y significa laurel, pero hace referencia, como ya os conté en un vídeo, no sé si os acordaréis, al mito de la ninfa Dafne y Apolo. Para saber más sobre este mito y sobre este nombre os dejo aquí el vídeo. Por cierto que no es extraño que los turcos tengan nombres que hagan referencia a la mitología, nosotros también los tenemos, por ejemplo Ariadna, Penélope. Los turcos suelen tenerlo más haciendo referencia hacia su cultura, obviamente, por ejemplo, Asena, que es la madre mitológica loba de todos los turcos, o Umay, que es una diosa de la fertilidad, pero también a la mitología griega, por ejemplo, con el nombre Demet, que significa la diosa Deméter. El nombre de Asel viene del árabe y significa literalmente miel. En nuestro idioma también tenemos un nombre que significa miel, viene del griego y es Melisa. Curiosamente, los turcos también tienen el nombre de Melisa, de origen griego, y su diminutivo Melis. El nombre de Esra también es muy utilizado en Turquía y también su otra variante, Esra. Ambos nombres vienen del árabe y significa doncella virginal. Nosotros en nuestro idioma también tenemos un nombre que significa eso mismo y es Virginia. Eylül es un nombre de mujer que significa literalmente septiembre. Y para mí es muy útil porque, oye, así no se te olvida en qué mes cumpleaños esa persona. En nuestra cultura no es muy habitual ponerle nombres de meses o de estaciones a las personas, aunque por ejemplo en inglés sí que lo es. Pues en Turquía también, no de todos los meses, obviamente, pero por ejemplo tenemos Bahar, que significa primavera, o Nisan, que significa abril. Eslem es otro nombre muy popular y se cree que puede venir de la palabra árabe que significa someterse. El nombre de Nehir significa literalmente río. Y con el mismo significado también tenemos otro nombre de mujer que es Irmak. La verdad es que yo creo que a los turcos les encantan los nombres relacionados con el agua. Por ejemplo, tenemos el nombre de mujer Su, que significa agua, y sus derivados Aysu, Yansu o Göksu. Con el significado de lluvia tenemos Yağmur o Baran. Con el significado de mar está Deniz o Deria, Damla es gota y Gürsel es agua que fluye. Otro nombre muy popular entre las niñas en los últimos años es Asia, que literalmente significa Asia, es decir, el continente. Meryem no podía faltar en esta lista de los 10 nombres más populares de mujer en Turquía
Es una variante del nombre de María y además es que yo creo que está en la lista de los 10 nombres más populares en todos los países, desde luego en España seguro que sí. Y terminamos este top 10 femenino con el nombre de Masal, que tiene un significado muy bonito, es cuento de hadas. Otro nombre muy similar y también bastante usado en Turquía es Öykü, que significa eso, cuento, historia. Solo mencionar que os pedí en mi Instagram, que está apareciendo por aquí en pantalla, que me dijerais los nombres turcos que más os gustaban, de hombre y de mujer, así que vamos a hacer un repaso por los más repetidos y así averiguar cuáles son los más populares entre los extranjeros. De hombre han sido estos que estáis viendo aquí en pantalla, Umut, que significa esperanza, y nosotros también tenemos este nombre de mujer, por cierto. Emre y su variante Emra, que significa amigo, hermano. Emir, que es la versión turca del nombre árabe Amir, y que significa eso, príncipe. Kemal es también la versión turca del árabe Kamal y que significa perfección. Serkan, que significa jefe o líder, y por último Görkem, que significa gloria, esplendor. Nosotros en español también tenemos un nombre Gloria, pero es de mujer. Los nombres turcos preferidos de mujer en el extranjero son Melek, que significa ángel. Nosotros también tenemos un nombre así, Ángel para chico, Ángela para chica. Gizem, que significa misterio en turco. Emel, que significa deseo en turco y está relacionado con el nombre Amal. Por cierto que con este mismo significado de deseo tenemos el nombre de chico Murat. Cemre es un nombre que hace referencia al folclore, que son las ascuas que calientan el ambiente, el mundo, cuando se va acabando el invierno. Leila viene del árabe Laila y significa noche. Y por último habéis escogido el nombre de Gamze, que significa hoyuelo en turco. Y para mí es una manera perfecta de terminar porque así podréis comprender por qué he elegido el nombre de mi canal, Gamseli Marina, que significa Gamseli, persona con hoyuelos, de Gamse, que es hoyuelo. Así que si alguna vez os habéis preguntado por qué tengo este nombre en el canal, pues lo acabáis de averiguar. Y por mi parte nada más, espero que os haya gustado este repaso que he hecho por los nombres más populares en los últimos años en Turquía. Y si queréis, si os gusta este tema y estáis interesados, puedo hacer más vídeos sobre los nombres turcos, porque la verdad es que tienen significados preciosos y los podemos ir analizando poco a poco en diferentes vídeos. Si os apetece, podéis dejarme en comentarios qué nombre os ha gustado más de todos los que he mencionado o de los que no he mencionado, es decir, cuál es vuestro nombre turco favorito. Yo voy a estar leyendo todos vuestros comentarios y sobre todo espero que no me falléis en un próximo vídeo en donde espero veros a todos. Así que hasta pronto.